Entonces vamos a usar las ecuaciones que ya habíamos sacado. Si se fijan, no son muchas. Bueno, aquí están despejadas, ¿no? Aquí en realidad serían tres. Esta de la distancia, ¿sí? La ley de Bragg, aquí es la misma, pero está despejada. Y la densidad, ¿no? Entonces, si se fijan, no es mucho, ¿sí? No hay mucha variación en las ecuaciones. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a usar. ¿Vale? Entonces, vamos al primer problema. Dice, el molibdeno tiene un radio atómico de 136 picómetros. Aquí les puse una tablita con las conversiones, ¿no? ¿Cuánto equivale un nanómetro? Son 10 a la menos 9 metros o 10 a la menos 7 centímetros. ¿Vale? Un angstrom son 10 a la menos 10 metros o 10 a la menos 8 centímetros. ¿No? Picómetro, 10 a la menos 12 metros o 10 a la menos 10 centímetros. ¿Vale? Para poder hacer las conversiones en dado caso que las tengamos que hacer. Dice el molibdeno tiene un radio atómico de 136 picómetros y se cristaliza en una red cúbica centrada en el cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la longitud de arista de la celda? Entonces un problema relativamente sencillo. Ya ven que yo a veces les pido que extraigan los datos, en este caso no es muy necesario, ¿no? Porque no hay en sí tantos datos. Hay ocasiones, acuérdense que en algún problema puede haber datos, ¿cómo decirle? Se puede decir que escondido, ¿no? Que ustedes ya deberían de saber. Sí, no sé, aquí por ejemplo me dicen qué elemento es, no me dan el peso atómico, pero yo lo podría buscar en la tabla periódica, ¿no? Por ejemplo. ¿Sale? Entonces, pues para nada más tenemos tres ecuaciones, ¿no? Que podemos escoger, pero me fijo en qué redes, entonces es cúbica centrada en el cuerpo. Me dan el radio y me piden la arista, entonces es una de estas tres ecuaciones. Esta es la centrada en el cuerpo, ¿no? Entonces, me la llevo. Pues como verán, este problema es muy sencillo. Un poco lento. Esa sería la ecuación que voy a utilizar. La dejo, ¿no? Y acá, un poco lento. Y entonces, aquí en este caso es muy simple el cálculo. Ya me están dando el radio y me piden la arista, ¿no? Entonces, pues no tiene mayor complicación. Simplemente sustituyo el valor del radio y obtengo la arista. Entonces, está tan lento que hace por el calor, está un poco caliente, aunque ya tengo enfriador, ¿no? Entonces el radio, 136 picómetros, no me están pidiendo unidades especiales, ¿no? Con las que tengo que dar el resultado. Lo puedo dejar en picómetros. ¿Sí? Y aquí, raíz de 3. Entonces, ¿cuánto les da este cálculo? 314.07. .07 picómetros, ¿no? No tengo el resultado, no sé si sea eso. ¿Qué les dio eso?
Entonces, simplemente lo remarco, lo puedo poner acá, ¿no? Entonces, este es un resultado facilito, ¿no? Entonces, estos cálculos de radio, teniendo el radio calcular la arista o la arista calcular el radio, son muy sencillos. Pero a veces pueden ser pasos intermedios, ¿no? Bueno, lo pongo en azul y negrita, ¿no? Entonces, de los problemas más sencillos. Ahora el siguiente dice, el cromo se cristaliza en una red cúbica centrada en el cuerpo. La arista de la celda es de 287.5 nanómetros y me piden calcular el radio, entonces más o menos similar al anterior, ¿no? Nada más que ahora me dan la arista y me piden calcular el radio. Entonces es una centrada en el cuerpo. Nada más no se vayan a equivocar de ecuación. Entonces estos dos problemas están muy sencillos, ¿no? Ya los demás ya están un poco más complicados. Y aquí pues ya les di las ecuaciones. Además ya les di las ecuaciones. Tanto para el radio como la arista, ¿no? Ya están despejadas. Entonces aquí es esto. Nada más cambio el valor de la arista. Que son 287.5 nanómetros. Aquí lo que lo complicaría es si me lo piden ya en centímetros y demás. Pero nada más sería cuestión de hacer la conversión. Entonces me pueden dar este valor como la arista o el parámetro de red. ¿Cuánto les da? 124.49. Nanómetros. Entonces nada más sirvieron como para ir calentando. Ok, entonces vamos al siguiente. Dice, un elemento se cristaliza en una red cúbica centrada en el cuerpo. No me dicen qué elemento es, ¿no? Un elemento se cristaliza. La arista de la celda unitaria es 286 picómetros. La densidad del elemento es 7.92 gramos por centímetro cúbico. Entonces me piden determinar el peso atómico y consultando la tabla periódica, indique de qué elemento se trata. ¿Bien? Entonces, ya es más complicado. Entonces, aquí sí vale la pena traer los datos, ¿no? Entonces vamos a traer los datos. Ok, entonces, voy a insertar una ecuación. Dice, un elemento se cristaliza en una red cúbica. Voy a poner entonces de qué red se trata. Cúbica, centrada en el cuerpo. La arista de la celda unitaria es de 286 picómetros. La arista. La densidad del elemento es 7.92 gramos por centímetro cúbico. Entonces la densidad, acá tengo las letras griegas, densidad, que es la ρ
Entonces son 7.92 gramos por centímetro cúbico. Dice, determina el peso atómico consultando la tabla periódica, indica de qué elemento se trata. Entonces me piden sacar el peso atómico y ver de qué elemento se trata. Peso atómico, no sé. Y el elemento. ¿Cómo lo puedo poner? Ok, entonces con esos datos, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo calcular el peso atómico? Entonces, pues solamente tenemos una ecuación que me permite hacer eso, ¿no? Sí, que sería esta ecuación. ¿Vale? Entonces vamos a llevárnosla. Voy a ponerla en un cuadro de texto para poderla mover. Vamos a fixarla. Con un cuadro de texto pueden mover ustedes lo que metan ahí, ¿no? Una tabla, o en este caso una ecuación. ¿Vale? Entonces esta es la que vamos a utilizar. ¿Qué necesitamos para poder hacer este cálculo? Necesitamos el número de átomos que tiene esa celda. Y eso lo podemos saber, ¿no? Sabiendo qué celda es. Aquí ya está, ¿no? Entonces podemos saber qué celda es. Si es centrada en el cuerpo, sabemos que tiene dos, ¿no? Tiene uno con los átomos de las esquinas y uno que está en el mero centro. Entonces ya lo sabemos. Aquí son dos átomos. El peso molecular o atómico, en este caso vamos a calcular el peso atómico porque es un elemento. Si fuera una molécula, sería molecular, ¿no? Es el que vamos a calcular. Ya nos dan la densidad, nos dan la arista y el número de Avogadro ya lo conocemos. ¿Vale? Entonces simplemente sustituimos, bueno, despejamos y lo sustituimos, ¿no? Déjenme aquí nada más. Entonces, ¿cómo quedaría aquí despejado? Simplemente mando todo esto para allá multiplicando y divida entre el número de átomos. Y ya puedo sacar el peso, ¿no? Peso atómico. Pongo del otro lado, número izquierdo, número derecho. Y ya está, ¿no? ¿Qué me tiene que dar si voy a sacar el peso atómico? Pues gramos por mol, ¿no? Es lo que me debe de dar como resultado. Entonces aquí simplemente hago esta multiplicación, sustituyo, vamos a sustituir. Entonces aquí abro los tres factores. La densidad, ¿cuánto es la densidad? Necesitamos que la densidad esté en gramos por centímetro cúbico. Si me la dan en otras unidades, las cambiamos.
para que quede en centímetros. ¿Vale? Entonces, número de Avogadro, ya sabemos cuánto vale, 6.023 por 10 a la 23. Es un valor ya conocido. La arista es 286 picómetros. Pero la densidad está en centímetros cúbicos. Necesito cambiar esta a centímetros. Me voy acá a la tabla. Entonces, ¿qué dijimos que eran picómetros? ¿Sí? Y veo que son 10 elevado a la menos 10. Entonces aquí lo pongo nada más. A la menos 10, ¿qué? Centímetros. ¿Vale? Y el número de átomos de esa celda, sabemos que es 2. Aquí me faltó nada más, se me pasó, las unidades. Aquí son átomos, 6.023 por 10 a la 23 átomos por mol. ¿Sí? Entonces, estos átomos por cada mol, es la cantidad de átomos por cada mol de sustancia. Y abajo son dos átomos. ¿No? Entonces, se va átomo con átomo, centímetro cúbico con centímetro cúbico, porque ese está elevado al cubo, me faltó aquí elevarlo al cubo, aguas con eso, porque ahí luego fallan los cálculos. ¿No? Centímetro cúbico se va con centímetro cúbico, átomo con átomo, y me va a quedar gramos por mol. Entonces, ¿cuánto les queda aquí? Voy a ponerlo acá. Si no ponen unidades en los cálculos, está mal. ¿No? Que me dio bien el resultado, que si no tienen unidades, está mal. Ni lo checo, ¿no? A ver si está todo lo demás bien. No tiene unidades, el problema vale 0. Si no están acostumbrados a poner unidades, van a tener que acostumbrar aquí en la carrera. Me salió 55.79. 55.79, gracias. Gramos por mol. Entonces, ese es un resultado que me piden, ¿no? El peso atómico. De preferencia lo pongo acá solo. Claro que cuando hagan sus problemas, pues ya con que me lo marquen aquí, que me lo encierren, está bien, ¿no? En un cuadrito, en un óvalo. ¿Vale? Entonces, aquí está. Gramos por mol. Ahora, ¿de qué elemento se trata? Tengo que consultar la tabla periódica. Entonces vamos a abrir la tabla. Estoy buscando la tabla periódica. Está, ¿no? Entonces tengo que buscar qué elemento pesa 55.79, más o menos, ¿no? Porque no me va a dar, no siempre me van a dar los decimales exactos, pero tiene que dar muy exacto, ¿no? Entonces, 200, 112, 65, y van en orden ascendente, ¿no? Entonces, me voy para atrás, 50, aquí está, ¿no? 55, 54. Entonces, el hierro pesa 55.845. Entonces, ese es mi candidato, ¿no? Entonces, ese es el que considero aquí. ¿Le puedo poner el hierro o simplemente consultando la tabla periódica? Se determina.
que es el hierro. Bueno. Entonces, consideramos que es el hierro, ¿no? De acuerdo a la tabla periódica, encontramos el resultado, ¿vale? Si van a hacer un cálculo y necesitan el peso atómico, tomen todos los decimales, ¿no? Que les da la tabla. Y aquí no vamos a redondear. ¿Vale? Ahí el problema va a ser que hay tablas que tengan un decimal, 2, 3 o hasta 5, ¿no? Entonces ahí puede variar un poquitín el resultado. También consideren esa cuestión. Vale, entonces así es como utilizaríamos esta ecuación. Si tienen alguna duda, me preguntan. No importa que me pregunten. Para el problema número 4. Dice, el paladio se cristaliza en una red cúbica centrada en las caras. Y entonces en este caso tenemos paladio y cristaliza en una red cúbica centrada en las caras. La densidad del paladio es 12 gramos por centímetro cúbico. Su peso molecular es de, su peso atómico es de 106.42 gramos por mol. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la longitud de la arista de la celda unitaria, o sea, el parámetro de red? Entonces, tenemos que calcularlo, ¿no? Entonces vamos a extraer los datos. Vamos a ponerlo. Siempre es importante que en un problema extraigan los datos, ¿no? Verificar que estén bien extraídos, ¿no? Porque si se equivocan. Entonces aquí tenemos paladio y cristaliza en una red cúbica centrada en las caras. Dice la densidad del paladio es, pues me dan la densidad. Pero ahora me piden la arista, ¿no? Calcular la arista. Entonces son 12 gramos por centímetro cúbico. Llega un olor a café. Dice su peso atómico es de, entonces me dan el peso atómico. Utilizo ese, ¿no? Ya no necesito consultar la tabla. ¿Sí? Porque si está diferente en la tabla, pues va a variar el resultado, ¿no? 42 gramos por mol. Dice, ¿cuál es la longitud de la arista de la celda? Entonces me están pidiendo el valor de A. Entonces voy a tener que despejar A de la ecuación. ¿Vale? Entonces checo que esté todo bien. Paladio, se dan las caras, la densidad, peso atómico, y me piden la arista. ¿Sale? Entonces utilizo esta misma ecuación. Ya la tengo ahí. Nada más le quito todo esto. Voy a usar esa misma ecuación. Pero aquí, bueno, más bien debía haber jalado por acá. Estaba despejado. Y de aquí tengo que despejar A. Entonces, ¿cómo va a quedar el despeje? Tengo que pasar A allá y la densidad abajo. Y listo. Ya está el despeje. Pero ahora tengo que hacer el cálculo. Entonces, falta quitarle este cubo, ¿no? Entonces tiene que pasar aquí como una raíz cúbica.
Y acá le quitamos, ¿vale? Entonces aquí simplemente hacemos, le ponemos los valores. N, ¿cuánto vale N en este caso? Tenemos una red cúbica centrada en las caras. Entonces tenemos medio átomo en cada cara, 6 caras, son 3 átomos, y el átomo de los vértices 4, ¿no? Entonces aquí tenemos 4 átomos. Voy a ponerlo para quitar el asterisco. El peso atómico, ya me lo están dando. 106.42 gramos por mol. ¿Vale? Número de Avogadro, 6.023 por 10 a la 23. Átomos por mol. ¿Okay? Y la densidad, 12 gramos por mol, por centímetro cúbico. Centímetro. Ahí está. Entonces checo que todo esté bien. Aquí átomos con átomos se van. Este mol, si sube, se va con este mol. Gramos con gramos se van. Y nada más me quedan centímetros cúbicos, pero están dividiendo aquí abajo. Aplico la ley del sándwich. Se van para arriba y el resultado de aquí me va a dar en centímetros cúbicos. Le saco raíz cúbica y me quedan centímetros, ¿no? Que es el valor que quiero para, la unidad que quiero para. Entonces estamos bien. Entonces, ¿cuánto da eso? No tengo el resultado a la mano, pero confío en ustedes. Entonces me va a dar en centímetros. 3.89 por 10 a la menos 8. Por 10 a la menos 8. ¿Sí les dio lo mismo? Es importante que vayan haciendo los cálculos, ¿no? Porque ahí van a ver en qué se equivocan, ¿sí? Cuál fue el problema que tuvieron, porque no es lo mismo ver que estar haciendo, ¿no? Cuando están haciendo, se nota mucho cuando hacen examen y hacen una pregunta, la profe, aquí esto y eso, ¿no? Se nota que nunca hiciste un cálculo igual, ¿no? Si no, ya te hubieras encontrado con ese problema la primera vez que lo hiciste. ¿Vale? Entonces aquí está, le repito, muy importante checar las unidades. Entonces me queda en centímetros. Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? No. Ninguna, profesor. Vale. Si se fijan, no son así grandes problemas, pero se pueden complicar, ¿no? Entonces vamos a ver el quinto, creo que el quinto es más complicado. Ya ahí vamos a utilizar la ley de Bragg. Dice, en la difracción de rayos X de un conjunto de planos de un cristal, se demostró que su distancia interplanar es de 248 picómetros. Entonces dice, donde se obtuvo una reflexión de primer orden. Entonces cuando les den aquí la reflexión de primer orden se refiere a n, ¿sí? O de segundo orden, de quinto orden, etc. Entonces n va a valer 1. Dice, a un ángulo de 8 grados 13 minutos. Entonces, ¿cuál será la longitud de la onda de los rayos X?
Entonces ya está más complicadito. Entonces, vamos a extraer los datos. Ok, entonces dice, en la difracción de rayos X de un conjunto de planos de un cristal se mostró que su distancia interplanar, entonces me dan la distancia de igual a 248 picómetros. ¿Sí? Profesor, Sí. una pregunta del anterior ejercicio. Por ejemplo, si me sale .000000389, ¿también es correcto? Sí, te deben quedar 7 ceros, ¿no? De este lado. También sería correcto, pero siempre procuramos utilizar notación científica. Tú dices que te quedó, ¿dónde lo pongo? Sí, me salió igual 7 ceros y 389. Ajá, sí. Es la misma cantidad, nada más que aquí está expresada en notación científica. Ah, ok. Recuerda que cuando usamos la notación científica es para eliminar todos esos ceros. Imagínate que aquí te diera, por ejemplo, en el caso de este valor, por 10 a la 23, tendrías que poner aquí 23 ceros, ¿no? Entonces, para evitar eso usamos la notación científica. Y en la notación científica se procura que de este lado siempre haya una cifra, ¿sí? Ese es el chiste. A menos que te convenga que haya un cero, pues también se vale, ¿no? Pero se pide que aquí en las unidades haya una sola cifra y después el punto y los demás valores por 10 a la que te haya salido, ¿no? Les digo porque hay ocasiones que me lo simplifican y me ponen 0.3 por 10 a la menos 7, ¿no? O 38.9 por 10 a la menos 9, no. Debe ser una sola cifra, ¿no? Preferencia. ¿Vale? Ok, Qué bueno que muchas me gracias. preguntaste. Sí, qué bueno que me preguntaste para hacer esa aclaración. Entonces, cada vez Entonces, que nos hacen una operación, tengamos que dejarlo a fuerzas una cifra y ya después el punto, ¿no? ajá, sí. Te digo, a menos que te convenga dejar aquí un cero, y porque hay ocasiones que conviene dejar un cero, ¿no? Y empezar desde acá, ¿no? Con la cifra. Pero de preferencia la regla dice que dejes una cifra y después el punto, y ya aquí me menciones los lugares que tendrías que mover el punto para obtener el valor sin notación científica, así con puros decimales. ¿Vale? Ok, Aquí dice la muchas. menos 8, quiere decir que si mueves el punto hacia la izquierda 8 lugares y pones el punto y luego el cero, o sea, serían 7 ceros, punto y luego el cero de unidades, ¿no? Ese sería el valor sin notación científica. ¿Vale? Ok. Entonces, aquí nos dan la distancia interplanar en picómetros. Lo podría cambiar de una vez a centímetros o ya que estemos calculando, ¿no? Ahora bien, el siguiente valor dice, donde se obtuvo una reflexión de primer orden. Entonces, n es igual a 1. ¿Sí? Se ve aquí que vamos a utilizar la ecuación de Bragg, ¿no? Son rayos X. Dice, a un ángulo de 8 grados 13 minutos. Entonces, ese es mi ángulo teta. Déjame insertar. A ver si no se cierra. No sé por qué. Creo que está muy caliente. ¿Sí? Entonces, este es el ángulo teta. Generalmente me lo dan así, me lo dan en grados. Y luego, en sus demás subdivisiones, ¿no? Minutos, segundos, etcétera. Teta igual a 8 grados 13 minutos. ¿Cómo lo puedo pasar a grados? Que me dé 8 puntos y X grados, ¿no? O sea, que fueran puros grados. ¿Cómo le puedo hacer? En la calculadora viene una tecla que dice grados, minutos, segundos. Si nunca la han utilizado, lo pueden checar. Entonces, ponen 8, le dan clic, luego ponen 13, le dan clic y luego ponen, bueno, si tuviera segundos y le dan clic, ¿no? Les va dando el resultado. Voy a ver si mi calculadora tiene, no me acuerdo si tiene, de la computadora.
Creo que no. Ahora, hay otra forma también de sacar ese valor en grados, quitar ya los minutos. ¿Cómo le hago? Bueno, un grado tiene 60 minutos, por lo tanto, si yo divido 13 entre 60, me dan grados. Punto 21666 periódico. Y ya nomás le sumo los grados, ¿no? Estos son los minutos convertidos a grados, y ya nomás le sumo los 8 grados, y ya son, ya convertí todo esto en grados. Entonces me da 8.21666. Entonces son 8.21666. Puedo dejar un 6 o puedo ponerle 7, ¿no? Ya redondeando. Y serían ahí grados, ¿vale? Entonces sería una forma, si tuviera segundos, divido los segundos entre 3600. ¿Por qué? Porque les había comentado que un minuto de arco tiene 60 segundos de arco. Entonces, si lo divido entre 60 me da minutos, y si lo divido otra vez entre 60 me da grados. Entonces 60 por 60 son 3600. Aquí, digamos, tuviera yo 5 segundos, que son dos comitas. Creo que se ve mejor de la otra forma. Pues divido 5 entre 3600 y se lo sumo a 13 entre 60, y ya lo sumo a lo que me dio acá, y luego le sumo los 8, ¿no? Ya me darían los grados totales. ¿Vale? Queda 8.217 grados. Entonces dice, ¿cuál será la longitud de onda de los rayos X? Entonces aquí me piden la longitud de onda. ¿Vale? Entonces necesito la letra lambda. Debe estar, ¿no? Símbolos, aquí está. Longitud de onda es igual. Por cierto, ya no me fijé si alguien quería entrar. Así. ¿Vale? Entonces, esos son los datos. Ahora, necesito la ley de Bragg, aquí como podemos ver. Voy a utilizar la ley de Bragg. Aquí está. A mí siempre me gusta poner la ecuación que voy a utilizar, toda la secuencia de resolución, ¿no? De la ecuación. El resultado. En este caso, pues son pocas ecuaciones, ¿no? Las que utilizamos, no es necesario poner tanto. Entonces, déjenme poner. Pues vamos a partir de ahí, ¿no? ¿Qué nos piden? La longitud de onda esta, ¿no? Nos dan n, nos dan el ángulo y nos dan d. Ya tenemos todo, ¿no? Entonces simplemente despejamos la longitud de onda. Pues paso a mi pantalla. Pues así pensé que este era más difícil este problema, pero ya veo que está muy sencillo. Entonces, bueno, aquí abro división, dos factores, aquí el 2. Sale, entonces, me dan de picómetros, la longitud de onda, lo puedo dejar en picómetros o cambiarlo, ¿no? Vamos a calcularlo en picómetros y ya después lo cambiamos a centímetros. Entonces, D son 248 picómetros, y luego aquí es por el seno del ángulo, ¿no? Entonces,
El ángulo dijimos que eran 8 grados. No, 8.217 grados. Y n vale 1. ¿Vale? Y me va a dar todo en picómetro. Entonces, ¿cuánto les da aquí? $70.88. 70.88. Picómetro, ¿no? Ahora vamos a hacerlo. Entonces tenemos 8.217, le saco el seno, por 248 por 2, entre 1 por 9, 70.88. Y algo pasó. Yo pensé que era un problema más difícil. ¿Sale? Entonces no está tan difícil, ¿no? Como ven, no está tan difícil. Les quería poner uno más difícil, pero pensé que era esto. Hay uno donde hay que utilizar varias ecuaciones. Bueno, hay diferentes problemas donde hay que utilizar varias ecuaciones. ¿Vale? Bueno, vamos al siguiente problema. Dice, la densidad del óxido de calcio es de 3.32 gramos por centímetro cúbico y cristaliza en una red cúbica centrada en las caras. El máximo de reflexión es de primer orden sobre los planos 200, donde se obtiene un ángulo de reflexión, ¿sí?, de 6 grados 53 minutos. Dice, ¿cuál es la longitud de onda de los rayos X? Entonces, vamos a calcularlo. Entonces, creamos los datos, ¿no? Podemos analizar el problema y ver más o menos cómo lo vamos a resolver, ¿no? Entonces, es más fácil cuando ya tienes los datos ahí extraídos. Entonces dice la densidad del óxido de calcio, entonces me dan la densidad, que es igual a 3.32 gramos por centímetro cúbico. Gramos por centímetro cúbico. Y cristaliza en una red cúbica centrada en las caras. Es muy importante, red cúbica centrada en las caras. Vamos a poner red cúbica centrada en las caras. El máximo de reflexión es de primer orden sobre los planos 2, 2, 2. ¿Sí? Entonces, n va a ser igual a 1. Entonces tenemos los planos 2, 2, 2. Bueno, me están hablando del plano 2, 2, 2. Entonces, aquí como pongo plano, tenemos 2, 2, 2. 2, 0, 0, pero no sé por qué dice 2, 2, 2. 2, 0, 0. Dice, donde se obtiene un ángulo de reflexión
de 6 grados 53 minutos. Entonces aquí tenemos un ángulo θ igual a 6 grados 53 minutos. Aquí le puedo poner su valor totalmente en grados, ¿no? Entonces divido 53 entre 60. Casi me da 1 porque acuérdense son 60 minutos los que tiene un grado. Entonces aquí es casi un grado completo. Casi son 7 grados. ¿Sí? Entonces me da esto y le sumo los 6 grados. Entonces son 6.883. 6.883. Lo checo otra vez, no me haya equivocado. 6.883 grados. Ahora, ¿cuál es la longitud de onda de los rayos X utilizados? Entonces aquí me piden lambda. Nuevamente me piden lambda. No sé cuánto vale. Entonces, obviamente, me piden lambda, tengo que usar la ecuación de Bragg. Yo voy a utilizar esta misma. Y simplemente despejo la longitud de onda que ya la tengo aquí, ¿no? ¿Vale? Necesito la distancia interplanar. No la tengo. Necesito que se quiten las campanas. Sí, no tengo la distancia interplanar. Necesito el ángulo, si lo tengo. Necesito n, si lo tengo. Entonces necesito calcular la distancia interplanar. Entonces aquí voy a poner simplemente como referencia para ver qué pasó. No tenemos D. Y debemos calcularlo. Entonces no tenemos D, tenemos que calcularla. ¿Cómo la calculamos entonces? ¿Qué datos de los que tenemos aquí me pueden servir para calcular D? Los planos. Tenemos los planos. Tenemos el plano, ¿no? A los que hace referencia a esta caracterización de rayos X. ¿Y qué hago con esos planos? Con esa información. ¿Cómo los podría utilizar? Sería la de arista entre la raíz. Arista entre la raíz, ajá, ¿sí? ¿Y de dónde saco la arista? No tengo la arista. Bueno, pero no hay otra, ¿no? Entonces vamos a usar esa. Y esta, ¿no? Entonces vamos a traerla para acá. Entonces necesitamos esa ecuación de la distancia. En este caso va a ser, se suele poner, como es la distancia del plano, de los planos 2, 0, 0. Se suele poner aquí los planos, ¿no? Entonces serían 2, 0, 0.
tenemos los índices de Miller, H, K y L, que es el plano 2, 0, 0. H es 2, K es 0 y L es 0. Pero no tenemos la arista. Entonces, necesitamos calcular la arista. Entonces, no tenemos A y debemos calcularla de otra forma. Entonces, para calcularla, solamente tenemos dos ecuaciones, ¿no es cierto? Esta y la de la densidad. Y aquí me están dando la densidad y me están diciendo que es una red cúbica centrada en las caras y nada más, ¿no? Pero, entonces, necesito saber, bueno, ahorita voy a traer la ecuación para irla checando. Esta no tiene cuadro perfecto, pues me toca la que tenemos acá. ¿Sí? Con esta puedo calcular la arista. ¿Vale? Déjame esta. Son las tres ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones principales las estoy dejando así marcadas. Ok, entonces aquí necesito calcular la arista, despejarla, ya tengo la ecuación arriba despejada. Necesito la densidad, ya la tengo. Número de Avogadro, ya lo tengo. N, pues con este dato de que es centrada en las caras, ya sé que es 4. Y el peso atómico, pues necesito saber qué sustancia es, aquí me están diciendo, ¿no? Óxido de calcio. Entonces, podría yo haber puesto aquí unos datos, ¿no? ¿Qué sustancia es? O checarlo acá, ¿no? Cuando lo necesito. Entonces, óxido de calcio. Entonces, sí puedo calcular A ya sin calcular otra cosa. Entonces, me traigo la ecuación despejada acá y la pongo aquí. Vale, entonces, ya está despejada. Entonces, sustituimos N, son 4. El peso atómico, ¿cuánto es el peso atómico del óxido de calcio? Pues me voy a la tabla periódica. Del oxígeno ya sabemos que es 16, ¿no? Bueno, 15.999, no va a ser mucha variación con 16. Podemos usar todos los decimales. Y el calcio es 40.078. 56.08. Gracias. ¿Cuánto me dijiste? 56.08. 0.8. Ok, gracias. El número de Avogadro no cambia y la densidad en este caso 3.32 gramos por centímetro cúbico. 3.32 gramos por centímetro cúbico. ¿Vale? Y ya así podemos calcular cuánto vale A. Y átomos con átomos se van, moles con moles, gramos con gramos, y me queda centímetro cúbico y al final centímetro. $4.82 por 10 a la menos 8. 4.82 por 10 a la menos 8 centímetros, ¿no? Aquí no te doy otro decimal para que sean 3. 822. 4.822. Ok, gracias. Entonces ya con esto tenemos la arista. Con la arista podemos usar esta ecuación de acá, calcular la distancia. Vamos a quitarle esto. Entonces, esta es la respuesta. Perdón. Bueno, sí, lo vamos a hacer aquí.
No sé por qué. H es 2, K es 0, K es 0 y L es 0. Entonces, a final de cuentas, me va a quedar 4 al cuadrado. Perdón, 2 al cuadrado, que serían 4 y raíz de 4. 2, ¿no? En este caso no voy a tomar el número negativo. Tendría que ser positivo, no estamos considerando distancias negativas. Entonces, esto queda acá. Y aquí solamente me queda 2. Lo divido a la mitad. Entonces aquí pues, está fácil sacarlo, ¿no? Sería la mitad de todo. 4, 1, 1. Por 10 a la menos 8. ¿Sale? Entonces ya tengo la distancia. Ya con eso ya puedo calcular la longitud de onda, ¿no? No recuerden checar bien, perdón, checar bien que tengan las unidades adecuadas en su calculadora para poder introducir el ángulo y sacarle el seno. Entonces aquí tengo 2 por este valor por el seno, bueno, aquí lo voy a poner, el seno del ángulo, ¿sí? Que era ¿cuánto? 6.883. 6.883 entre n, ¿cuánto valía n? 1. Entonces en este caso vale 1. Y me quedan centímetros. 5.77 por 10 a la menos 9. 10 a la menos 9. No nos piden unidades especiales, ¿no? Nada más preguntan por el estudiante. ¿Vale? Entonces este sería el resultado de la longitud de onda. Entonces sería el tipo de, perdón, el tipo de problemas más difíciles, ¿no? Que pueden enfrentar, que tengan que utilizar todas las ecuaciones. Ahora también les pueden preguntar, haciéndolo un poquitín más difícil tal vez, entre comillas, ¿cuál es el radio, no? Su radio, pero aquí tienen y ya sacaron A, tienen que es la red cúbica, entonces con eso y teniendo A, pues pueden calcular el radio, ¿no? ¿Sí? También otra variante sería que les pidieran en qué tipo de celda cristaliza, este valor no lo tendrían, entonces calculan N, y con N ya si les da 1, ya saben, es simple, 2, centrada en el cuerpo, y 4, centrada en las caras. ¿Sí? Serían diferentes variantes, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda. Prácticamente sería el tipo de problemas más difíciles, ¿no? Que se encontrarían serían estos. Ahí en el último resultado se le podrían poner nanocentímetros o algo así, o mejor dejarlo con notación. Bueno, casi siempre se lo piden en centímetros, ¿no? Pero supongamos que te pidieran en nanómetros, solamente haces la conversión, ¿no?
por ejemplo, checas, aquí está, ¿no? Nanómetros, 10 a la menos 9 metros, que son 10 a la menos 7 centímetros. Entonces, ¿cómo te quedaría? Ahí luego uno se confunde, ¿no? Menos, más, hacia la derecha, hacia la izquierda. Si son 10 a la menos 7, ¿cómo te quedaría en nanómetros si lo hicieras mentalmente? ¿Sí? O si tienes dificultades, lo que puedes hacer es un factor de conversión, como les había dicho. Bueno, o su regla de 3, ¿no? Yo prefiero utilizar factores de conversión. Entonces, ¿cómo te quedaría? En picómetros. Bueno, nanómetros habíamos dicho. Por 10 a la cuánto. Eso sería interesante, ¿no? Ahí sí está medio confuso. Sí, sí es confuso, ¿eh? A mí también me confunde también cuando hago ese tipo de conversiones. Digo, lo resto, lo sumo, ¿qué hago, no? ¿Cómo le podría hacer? Pero bueno, si tuviéramos, bueno, eso es lo mismo que esto, ¿no? Una forma de hacerlo así rápidamente es convertir esto por dejarlo a la menos 7, ¿no? Porque aquí vemos que es por 10 a la menos 7 centímetros, ¿no? Un nanómetro. Quizás si lo voy a hacer mentalmente sería más fácil, ¿no? Dejarlo a la menos 7. ¿Qué implica dejarlo a la menos 7? Acuérdate que cuando está a la menos, si tú lo quieres dejar ya sin por 10 a la algo, tendrías que mover el punto a la izquierda varias veces, 9 veces. ¿Eh? Entonces, si lo mueves 1, quedaría a la menos 8, si lo mueves 2, quedaría a la menos 7, a la menos 6, a la menos 5, hasta que llegara a 0, ¿no? Ya te quedaría aquí, te quedaría 0, 0, 0, 0, 0, 8 ceros, y o sea, un 0 punto y luego 8 ceros, y este valor, ¿no? Y ya sin esto, ¿no? Sin esta parte. Entonces, si yo lo quiero dejar a la menos 7, tendría que mover este punto, 2 espacios para allá, ¿no? Entonces me quedaría así, con un 0 acá. A ver si no me estoy equivocando. Quedaría ahí, ¿no? Por eso la menos 7. Y ya lo puedo cambiar rápidamente a picómetro, ¿no? Simplemente digo que este es picómetro. Y aquí le quito ¿no? Aquí me convendría dejarlo así. O si lo quiero dejar en notación, lo muevo otra vez 2 veces. ¿Sí? Y punto. Entonces, como lo moví a la derecha, le dejo 2 negativos. Hay otra forma de verlo. Perdón, Entonces, quiere decir que yo a le tengo que quitar 7, ¿sí? Para hacerlo picómetro. ¿Sale? ¿Y eso por qué? Bueno, sin utilizar factores de conversión, un nanómetro son 10 a la menos 7 centímetros. Quiere decir que un centímetro son 10 a la 7 nanómetros. Entonces, de aquí. Entonces, ahí sí es buena pregunta. Porque podemos checar. ¿Sí? Quitando de metro.
Bueno, esto ya sabemos que son nanómetros. Entonces, un nanómetro 10 a la menos 7 centímetros. O si yo quiero ver cuánto es un centímetro nanómetro, simplemente lo volteo para acá y le quito el menos. 10 a las 7 nanómetros es un centímetro. Entonces aquí le quito 7. Ya perdón, aquí no era picómetro. No. Le quito 7 y ya aquí me queda nanómetro. Sí, profe. Otra forma de verlo, pero sí, eso causa conflicto, ¿no? Por eso yo luego les pido que utilicen factores de conversión. También les facilita un poco la vida, ¿no? Por ejemplo, si yo pusiera aquí un factor de conversión, me quedaría de la siguiente forma. Aquí por... Vamos a ponerlo negro. No se salió de la ecuación. ¿Sí? Entonces, utilizando la igualdad que tenemos ahí arriba, ya vimos que 10 a la menos 9, a la menos 7. Generalmente lo encuentras así, no encuentras cuántos picómetros es un centímetro, ¿no? Sino al revés, o nanómetros en este caso, sino al revés, ¿no? Centímetros es un nanómetro. ¿Sí? Se van centímetros con centímetro. Acuérdate que cuando tienes una división de este tipo, bueno, los exponentes, se resta cuando estás dividiendo. Entonces aquí tienes 9 menos 7, o sea, se hace más. Entonces, menos 9 más 7, 2. Ya te queda este 2. ¿Vale? Sería una forma más fácil de verlo. Ok, sí, profe. Sale, chicos. Gracias. Bueno, sí, de nada. Entonces, este sería el último problema que tenía. Yo creo que ya con esos problemas ustedes ya pueden hacer sus cálculos. Otra forma sería seguir practicando, pero es dar vueltas sobre las mismas ecuaciones, ¿no? Simplemente se utilizan estas poquitas ecuaciones, ¿no? Para hacer los cálculos en este tema. Entonces, donde se complicaría es aquí, ¿no? En este tipo de cosas. Las distancias, se le pueden pedir distancias de diferentes planos. Aquí es el 200, podría ser el 222, etcétera. Entonces, simplemente cambian aquí, ¿no? El número. Entonces, no me recuerdo que haya un problema que sea así muy difícil, que no lo puedan resolver de esta manera. Vale, chicos, entonces, esta ya sería la última clase del semestre y solo faltaría evaluarlo, ¿no? Que entregaran, bueno, no les he mandado, ya tengo este problemario, sí, pero estaba esperando nada más tener esta clase para podérselos mandar, ¿no? Para que ya lo vayan resolviendo. Y el otro problema de electroquímica, también lo pueden hacer con el mismo equipo si ustedes quieren, o pueden ser equipos diferentes, y no necesariamente el mismo equipo para todo, ¿no? Pero sí deben ser equipo por problemario. Si son los mismos, les digo, no hay problema. De preferencia deberían ser los mismos, ¿no? Para que se conozcan y no haya hay sobresaltos, ¿no? Que este chico no cumple, cosas. Sí, bueno, les voy a evaluar electroquímica y estado sólido, ¿sí? En este parcial. Entonces, les voy a dejar un problemario de electroquímica y otro de estado sólido. No son muy grandes, ¿no?
es como si fuera un solo problemario. De hecho, estoy pensando ponerlos en el mismo papel, ¿no? Pero el de electroquímica todavía no lo termino. Si lo termino, te lo mando, ¿no? Para que esté todo en un mismo documento y no sean dos, ¿no? Pero ahí el problema sería si no lo quieren hacer con el mismo equipo, pero bueno, de preferencia que sea el mismo equipo, ¿no? Para los dos problemarios, pero yo creo que se los voy a mandar juntos, ¿no? A ver si acabo ahorita, antes de que den las 12, acabo el de electroquímica y ya se los mando. ¿Sí? No, Ok, siento que no serían muy difíciles, ¿no? Ya sobre todo si ya se los reparten. Y les digo, estos problemas son muy repetitivos, ¿no? Estos cálculos. ¿Vale, chicos? ¿Los Entonces, problemarios para cuándo serían, profesor? para la otra semana, el viernes, ¿no? De la otra semana. Porque ya el lunes es el otro lunes, desde que viene el otro, ya es el último día para entregar, ¿no? Sería para máximo 8 alumnos los que podrían conformar el equipo. ok, profesor. ¿Vale? Entonces en el grupo saldrían como